Dios te continúe bendiciendo. Esta es tu hermana que te habla, hermana Nancy de Jesús, tu amiga y hermana. Damos gracias a Dios por un día más. Amén. Y damos gracias al Señor por que te has conectado. Y le pedimos al Señor en esta hora, amén, que sea bendiciéndote y que continúe bendiciéndote de manera especial. En el día de hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre un tema que nunca lo habíamos tocado. Por vergüenza, por temor y por muchísimas razones nunca habíamos hablado de este tema, pero el Señor me ha estado pidiendo muchísimas veces y ha estado por años pidiéndome, demandándome que yo comparta mi testimonio. Ha usado varios siervos de Él, y además de hablarme a mí misma, y ya que yo pues no he querido obedecerle o no me he atrevido a hacerlo, pues Dios ha usado a diferentes siervos de Él para hablar a mi vida y para pedirme que comparta mi testimonio. Muchas veces, ¿verdad?, cuando venimos al Señor, pues queremos guardar, eso fue lo que yo hice, yo quise guardar mi pasado, yo quise guardar y dejar atrás todo lo que había pasado en mi vida y quise comenzar una vida nueva, ¿verdad?, como siempre se nos predica, de que venimos al Señor y somos nueva criatura, pero el Señor quiere, ¿verdad?, y muchas veces nos pide pues que nosotros testifiquemos, porque a través de testimonio nosotros también podemos predicar su palabra, y hay personas que estarán en esta hora o han estado pasando por lo mismo que uno, y el Señor quiere ministrar su vida de manera especial, y es lo que el Señor me ha estado diciendo, que hay personas que han pasado por lo mismo que yo. Hay personas que se encuentran actualmente en esta hora pasando por lo mismo que yo, y el Señor quiere hablarle a su vida, el Señor quiere llegar a su corazón, el Señor quiere sanar sus heridas y Dios quiere obrar en su vida de manera especial. Y es por eso que en esta hora pues hemos tenido que echar el miedo, hemos tenido que echar la vergüenza, hemos tenido que echar la timidez hacia un lado y hacer lo que el Señor me ha estado pidiendo por muchísimos años. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero tenemos que obedecer a Dios y damos gracias a Dios por ello y le pedimos al Señor, amén, que este testimonio sea de bendición para tu vida, y le pedimos al Señor que te bendiga de manera especial. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, en capítulo 4, versículo 2, dice, gloria a Jesús santo. Daniel 4, verso 2, y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Así que nos conviene a nosotros testificar, nos conviene a nosotros declarar las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y como dice un coro, ¿verdad?, que dice, acuérdate de dónde te sacó. Bendice, alma mía, a Jehová, ¿verdad?, y que bendigamos su santo nombre. Y el Señor nos pide que acuérdate de dónde te sacó, de dónde te sacó. Gloria al nombre del Señor. Pues en esta hora queremos testificar uno de mis testimonios y le pedimos al Señor nuevamente que sea bendiciendo tu vida de manera especial. Sí. Quiero decirle, ¿verdad?, que no tengo la mínima intención de hablar mal de nadie, de desprestigiar a nadie, ni nada de eso. Simplemente estoy obedeciendo a mi Padre Celestial, simplemente quiero hacer la voluntad de Dios y simplemente quiero, ¿verdad?, testificar en esta hora sin la mínima intención de hablar mal de nadie ni desprestigiar a nadie. Sinceramente, de todo corazón lo digo en esta hora, que esa no es mi intención. Mi intención es simplemente testificarle a usted y compartir con usted mi testimonio, uno de mis testimonios, ¿verdad?, que ha sido uno de los más grandes y uno de los más fuertes. Quiero decirle, ¿verdad?, amado hermano, amado amigo, que mi padre pues él practicaba el ocultismo, mi padre practicaba la brujería, y al enemigo de las almas él lo llamaba su Dios, él le llamaba su padre. Nosotros vivimos en un hogar donde habitan los espíritus, donde habitan los demonios. Nosotros vivíamos
en un hogar donde no podíamos vivir, no podíamos dormir, donde las luces te las prendían y te las apagaban, donde te prendían y te apagaban el televisor. Y exactamente como algunas, ¿verdad?, de las películas que se han presentado en los cines, y quizás usted ha visto, sí, muchas de las cosas que usted ha visto en las películas son reales, y muchas de las cosas que usted tal vez ha visto en la televisión o en el cine son muchas de las cosas que nosotros vivíamos en carne propia en nuestro hogar. Exactamente lo mismo. Lo mismo, en la que vivíamos, prácticamente yo podría decirle a usted que nosotros vivíamos en un infierno donde nosotros no podíamos estar tranquilos, donde la muerte nos acechaba y donde constantemente el enemigo de las almas trató de quitarnos la vida y de matarnos. Y vuelvo y repito que si estamos nosotros todos con vida, se lo debemos a Dios, que en medio de esa situación y en medio de ese ambiente donde nosotros nos criamos desde niños, Dios nos guardó y Dios nos libró de la muerte en muchísimas ocasiones. Y estoy segura, ¿verdad?, que Dios nos ha librado de la muerte, y lo que espera el Señor es que nosotros testifiquemos para que otras personas que estén pasando por lo mismo también encuentren, amén, que puedan entender que Dios es poderoso y es más poderoso que el que está en el mundo. Pues como venía diciendo, sí, mi padre lamentablemente, ¿verdad?, él practicaba el ocultismo y practicaba la brujería y todas esas cosas. En ese hogar, pues yo recuerdo que desde niña mi padre me llevaba a mí a esos lugares, lugares que a mí me daban muchísimo miedo, muchísimo terror, pero yo era una niña, yo le tenía mucho miedo y mucho temor a mi padre, y yo nunca me atrevía a decirle a mi padre que no me llevara a esos lugares por temor a que me golpeara, que me maltratara. En contra de mi voluntad yo fui llevada a esos sitios. Yo fui llevada a esos lugares donde allí estuvieron ellos haciendo diferentes cosas sobre mí, sobre mi papá primero y después luego sobre mí. Un lugar, ¿verdad?, que me causaba mucho miedo, mucho temor. Yo prácticamente fui entregada, entregada, dedicada al enemigo de las almas, gloria al Señor, y mi vida fue un infierno. Desde niña yo podía ver los espíritus, desde niña yo podía ver los demonios, yo los podía ver caminar donde quiera, en la casa, en el hogar, a todas horas, de día, de noche, a todas horas. Demonios en diferentes tamaños, espíritus de diferentes formas, en forma de pulpo, de lagarto, de serpiente, en formas de gorila, demonios gigantes, que eran gigantescos, eran grandes, eran horribles y espantosos, que estuvieron atormentando mi vida desde niña. Y por muchos años trataban de matarme, pero gracias al Señor, vuelvo y repito, Dios me libró de la muerte y Dios me libró de que ninguno me matara. Gloria al nombre del Señor. Por muchos años fui víctima de la brujería. Gloria al Señor. Santo Jesús. Víctima de la brujería, víctima de los trabajos de brujería. Yo recuerdo que mi padre pues tenía, según yo pude entender y según yo lo pude escuchar a él decir, que él tenía un enemigo, y esa persona, ese señor, desde su casa, desde su hogar, él le enviaba trabajos de brujería a mi padre, pero lamentablemente esos trabajos, quien los recibía, quien era atacada era mi persona. Yo era la que recibía todos esos ataques de brujería, yo era la que recibía todos esos trabajos, yo era la que era afectada y era atormentada por esos ataques y esos trabajos de brujería. Yo recuerdo en varias ocasiones que yo me vi al borde de la muerte, que yo me vi en una cama tirada con fiebre, donde no podía levantarme, donde no podía hablar, no podía comer, tirada en una cama. Y recuerdo que mi madre me llevaba para el hospital, y yo recuerdo que los médicos hacían todo tipo de análisis, hacían todo tipo de estudios, y le decían a mi madre: su hija está bien, no entendemos lo que pasa con su hija, no sabemos por qué ella está así, porque todo está bien, todo en su salud, todo está normal, su hija está muy bien, señora, no podemos ayudarla, lamentablemente su hija está muy bien, llévesela para su casa. Yo recuerdo que mami entonces me cargaban, porque me tenían que cargar. Yo estaba como muerta, no podía caminar, no podía hablar, no podía hacer absolutamente nada. Y me recuerdo que me llevaban para mi hogar,
Y recuerdo que me acostaban allí en la cama. Yo recuerdo que en una ocasión mami me dijo, ¿verdad? En muchas ocasiones mami me dijo, mira, yo sé lo que te pasa, yo sé lo que tú tienes, y lo que tú tienes, nada ni nadie puede con eso, pero yo conozco a un Dios que tiene poder y un Dios que puede romper eso que tú tienes. Yo no sabía nada, yo era una niña, yo ignoraba por completo qué era lo que me estaba pasando, pero mi madre pudo entender que lo que yo tenía era espiritual. Y yo recuerdo que mi madre se arrodillaba al lado de mi cama, y esa mujer estuvo ahí orando por días, estuvo orando ahí por horas. Esa mujer no se levantaba de esa esquina, sino que constantemente ella se mantenía ahí. Yo recuerdo que mami se levantaba por las mañanas temprano, preparaba a mis hermanitos para la escuela, se los llevaba a la escuela y regresaba y ahí se arrodillaba. Volvía y se levantaba, buscaba a mis hermanitos a la escuela y volvía y ahí se quedaba. Iba a la cocina, cocinaba, preparaba, ¿verdad? Si había comida, si había alimento, le daba de comer a mis hermanitos y allí se arrodillaba esa mujer. A la hora de dormir, todo el mundo se acostaba a dormir y allí estaba esa mujer. Yo recuerdo que yo lo que podía, que era lo único que podía hacer, era abrir un poco los ojos. Yo recuerdo abrir mis ojos y ver a mi madre arrodillada orando por mí. Y esa mujer se mantuvo días, esa mujer vigiló, esa mujer ayunó, esa mujer estuvo constantemente todo el tiempo vigilando y orando y clamando por mí. Y yo recuerdo que pasaban los días hasta que llegaba el momento en que yo era libre de ese trabajo, en que Dios rompía con esa brujería, y recuerdo que podía entonces sentarme a la cama y mirarla y hablarle y poder entonces poco a poco caminar y poco a poco restablecerme, y después que me pudieran enviar a la escuela. O sea que desde niña estaba siendo atacada por todos esos trabajos de brujería, por toda esa hechicería, trabajos que eran para matarme, trabajos que eran para matar a mi padre, pero no sé qué lo protegía a él, que entonces esos trabajos quien los recibía era yo. Yo era la que era atacada y yo era la que recibía todos esos trabajos. Y recuerdo, ¿verdad?, que todo el tiempo mi madre oraba, todo el tiempo mi madre clamaba y oraba por mí, porque solamente el único que tiene el poder en contra de las tinieblas y en contra de Satán es Dios. Dios es más poderoso que el que está en el mundo y es el único que tiene el poder para vencer las obras del mal y para romper todo plan del adversario. Gloria al nombre del Señor. Por muchos años, ¿verdad?, yo fui creciendo en este ambiente y desde niña siendo atacada, ¿verdad?, por esos espíritus, desde niña siendo atormentada por esos espíritus. Yo recuerdo también que en muchas ocasiones cuando yo abría mis ojos en medio de la noche, en la madrugada, yo me veía rodeada de espíritus con capuchas negras y con calavera, caras de calavera, y los veía ahí hablando entre ellos y señalando mi cuerpo y planeando entre ellos cómo destruirme y cómo acabar conmigo. Gloria al nombre del Señor. Yo recuerdo que también por las noches no me dejaban dormir, no me dejaban vivir, y me amanecía al otro día toda aruñada, y yo no me atrevía a decirle esto a nadie porque yo temía que la gente no me creyeran o que se burlaran de mí o que pensaran que yo estaba loca. Pero Dios sabe, mi familia y todos mis hermanos somos testigos, ¿verdad?, de que todos pudimos ver, todos experimentamos, todos vivimos en el mismo hogar y todos, ¿verdad?, sabemos que lo que yo estoy hablando es verdad, que nosotros éramos atormentados, ¿verdad?, por esos espíritus, que esos espíritus se adueñaron de la casa. El enemigo de las almas, al mi padre entregar su alma a él, al mi padre hacer un pacto con el enemigo de las almas y entregarle el hogar, entregarle la familia, entregarle todo, el enemigo se adueñó de la casa. Todavía es la hora que esa casa, y la llaman la casa embrujada, todavía es la hora que nadie ha podido vivir ahí. Después que mi padre falleció, que la casa fue vendida, la familia que vivió ahí se tuvo que ir, y luego se mudó otra familia y también se tuvieron que mudar, porque nadie ha podido vivir en ese hogar y soportar lo que nosotros soportábamos. Nosotros soportábamos allí muchísimas cosas, tuvimos experiencias sobrenaturales horribles, espantosas, que no se las queremos, ¿verdad?, que no se las deseamos a nadie. Esos espíritus estuvieron atormentándonos por muchísimos años, y hablando de mi persona, estuvieron
por muchísimos años, pues mientras yo crecía, mientras yo llegaba, ¿verdad? Iba creciendo, porque todo comenzó en la niñez. Todos esos años, esos espíritus estuvieron atormentando, nos estuvieron atascando, nos estuvieron tratando de hacernos daño, y por muchos años el enemigo de las almas trató de matarnos, trató de quitarnos la vida para cumplir ese pacto que mi padre había hecho. Gloria al nombre del Señor. En su ignorancia, mi padre nos entregó a nosotros, a él. Y como nos entregó a él, el enemigo se llamaba a ser dueño de nosotros y quería destruirnos y quería matarnos. Pero qué lindo es Dios, que Dios nos guardó y Dios nos cuidó y nos protegió y no permitió que el enemigo nos quitara la vida, que nos destruyera como tantas veces él trató. Gloria al nombre del Señor. Yo recuerdo también que en las noches, gloria al Señor, yo era también bien atormentada, y recuerdo, ¿verdad?, que también era abusada, sí, era abusada desde niña. Ellos me quitaban hasta la ropa y ellos abusaban de mí. Sí, eso mismo que usted está pensando era lo que a mí me sucedía, lamentablemente. Y recuerde que estamos hablando de un hogar donde el enemigo de las almas es el dueño, donde se ha apoderado de todo, donde él es el que manda, donde ahí se hace lo que él quiere, lo que él diga. Un hogar que fue dedicado completamente a las tinieblas, y el enemigo hacía con nosotros lo que él quería. Y por muchos años, y desde niña, fuimos así atormentados y fuimos atacados por el enemigo de las almas. Pero como vuelvo y repito, Dios, ¿verdad?, nos libró y nos guardó de la muerte. En ese ambiente yo me crié, en ese ambiente desde niña yo me crié, y por muchos años yo fui atormentada por esos espíritus, a tal extremo que cuando ya yo era adulta, pues yo quería buscar ayuda, yo me desesperaba, yo estaba frustrada, yo lloraba, yo les gritaba y les decía: déjenme tranquila, váyanse allá, déjenme en paz, pero sabemos que, ¿verdad?, que si no tenemos la autoridad de Dios, sabemos que si Dios no está con nosotros, y sabemos, ¿verdad?, que eso es una lucha espiritual, una guerra espiritual, que solamente en el espíritu la podemos ganar, y solamente Dios es el único que puede en contra de esos espíritus. Y yo recuerdo que por muchos años esos espíritus me estuvieron atormentando. Desde niña me estuvieron hablando, diciéndome que me matara, que nadie me quería, que yo no servía para nada, y que me quitara la vida, y mátate. Desde niña escuchando esas voces que las podía sentir ahí literal, esas voces que me decían todo el tiempo que me matara, me decían: mátate. Y yo muchas veces obedecía a esas voces. Desde niña yo obedecía a esas voces, y desde niña yo traté de quitarme la vida en muchísimas ocasiones, en muchísimas veces yo traté de matarme, porque esas voces constantemente, esos espíritus me oprimían y me oprimían y me oprimían y me oprimían, y me hablaban que me quitara la vida. Y desde niña yo traté de quitarme la vida, dejándome llevar por esos espíritus, y cuando llego a la edad adulta todavía estoy siendo atormentada por estos espíritus. Todavía el enemigo de las almas está tratando y está luchando y buscando la forma de destruirme, buscando la forma de matarme. Y por muchos años yo quise quitarme la vida, por muchos años yo intenté quitarme la vida, pero siempre había algo que lo impedía y yo no lo entendía. Había algo que impedía que yo me quitara la vida, y yo me enojaba. Yo no sabía que era Dios que me quería librar de la muerte, y yo no sabía que era Dios que me estaba librando de la muerte. En mi desesperación fui a diferentes brujos, fui a diferentes lugares buscando ayuda, fui aquí, fui allá, hablaba con algunas de mis amigas, y algunas de mis amigas me recomendaban y me decían: ve aquí, Nancy, ve allá. Pero a esos lugares, cuando yo iba, las mismas personas, ellos nada más con verme me decían: no, yo no te puedo ayudar, lo que tú tienes es muy grande, yo no te puedo ayudar, ve a donde tal persona, ve a este señor, ve a donde esta señora. Yo estaba desesperada, corriendo de un lado a otro, buscando ayuda, buscando a alguien que me ayudara, alguien que me libertara, alguien que me pudiera ayudar para yo ser libre de toda esa opresión demoníaca. Y recuerdo que fui a donde un señor en el pueblo de Río Piedra, que me habían dicho que era muy bueno, y este señor me vio y me dijo: mira, muchacha, yo no te puedo ayudar, conmigo tú vas a perder el tiempo, pero mira, te voy a dar el número de teléfono y te voy a dar la dirección de una persona que yo conozco, que es en Carolina. Ve donde esta mujer, que esta mujer es la mejor de la isla de Puerto Rico. A esta mujer acuden los jueces, a los abogados, la policía, la gente famosa, los cantantes
famoso, mucha gente acude a ella es muy famosa, tú puedes ir, yo te la recomiendo porque yo sé que esta mujer te puede ayudar. Y recuerdo que en mi desesperación cogí el papelito y llegué hasta la casa de esta mujer. Y llegué y le hablé y le dije, a usted me la recomendaron para que usted me ayude, porque yo tengo un problema muy grande desde niña y yo quiero que usted me ayude, yo no soporto más, estoy siendo atacada por demonios, por espíritus, y estoy siendo atacada por trabajos de brujería, yo necesito que usted me ayude. Y la señora me dijo, ven tal día y ven tal hora. Y así lo hice. Fui en casa de la señora. Y entonces el día cuando fui, después me dijo, vuelve y regresa y ven otro día. Y yo regresé, y la señora, pues recuerdo que esta señora me estuvo tratando de ayudarme. Y por mucho tiempo estuvo tratando de ayudarme hasta que llegó un punto que ella me dice, mira joven, yo no puedo hacer nada por ti. Lo que tú tienes es muy grande, que el único que te puede ayudar a ti en tu problema es el Todopoderoso. He hecho lo posible, he hecho de todo, nada funciona, nada trabaja, yo no puedo hacer nada por ti. Lamento decirte, mira, no vengas más aquí porque me estás haciendo perder mi tiempo, yo no puedo ayudarte. Vete y no vengas más, por favor, porque yo no puedo hacer nada por ti. No puedo hacer nada por ti, lo que tú tienes es muy grande, tú tienes un trabajo de brujería grandísimo, que no hay quien pueda con eso, y el único que puede es el Todopoderoso. Perdóname mamita, vete para tu casa porque yo no te puedo ayudar. Yo salí de esa casa llorando, yo salí de esa casa desesperada, la gente en la calle me vieron llorar, yo estaba atacada llorando, una desesperación bien grande. Yo entré y cogí la guagua pública y allí llorando, y no podía controlar el llanto, no podía controlar la desesperación, porque yo decía, ¿cómo es posible que nadie pueda con esto? Pero ¿cómo es posible? Entonces esas palabras que ella me dijo, que el Todopoderoso, no, yo no quería saber de Dios, yo estaba enojada con Dios, yo estaba molesta con Dios, yo culpaba a Dios por todo lo que me estaba pasando, porque yo me preguntaba por qué Él no me ayudaba, por qué Él permitía todo esto, por qué Él no hacía nada por mí, y por qué permitió todo el daño, ¿verdad?, que nosotros sufrimos en aquel hogar, ¿verdad?, por mi padre, porque él lamentablemente se había refugiado en el alcohol y bajo los efectos del alcohol y todas esas cosas. Mi padre muchas veces nos trató de matar y muchas veces trató de quitarnos la vida, y vivíamos un infierno y sufríamos mucho y llorábamos mucho. Yo no quería saber de Dios. Yo esa parte como que la bloqueé, o el enemigo me la bloqueó. Esa parte cuando ella me dijo, mira, Dios te puede ayudar. Yo no quería, yo lo único que pensé, bueno, hasta aquí se acabó todo, yo no quiero saber de nada, yo entonces me voy a quitar la vida. Y ahí entonces es cuando yo decido quitarme la vida, y en el preciso momento, ya justo cuando lo voy a lograr, Jesús llega a tiempo. Mi hermano llega a tiempo a predicarme, llega a tiempo en el justo momento cuando por poco me mato. Ya en el momento cuando lo iba a hacer, él estaba en su casa, el Señor le habló, lo envió hasta mi casa, y por primera vez acepté escuchar hablar de Jesús, porque yo nunca lo dejaba hablarme de Dios, yo nunca lo dejaba invitarme a la iglesia, y por primera vez en aquella ocasión mi hermano pudo hablarme de Cristo y yo pude aceptar al Señor. Pero aún viniendo al Señor, aún yo aceptando al Señor, seguían las guerras espirituales, y yo no entendía, y yo pensaba, pero no entiendo por qué, si ahora estoy visitando la iglesia, si ahora estoy buscando de Dios, por qué todavía estoy siendo atacada, por qué todavía, y recuerdo que en una visión se me apareció el enemigo. Yo no estaba durmiendo, yo no estaba acostada, yo estaba en la cocina en mi casa, lo recuerdo muy bien, y estaba yo fregando, cuando de momento se me aparece ese personaje, que era una persona bella y preciosa, de ojos claros, ojos bellos, y esa persona me habla, y esa persona me dice me dijo quién era, y yo estaba asustada, yo me quedé así como petrificada, como en shock, como decimos acá, y yo decía, wow, pero ¿quién es este?
pero que Él quiere. Y yo en mi mente, pero yo le sirvo a Dios, yo estoy buscando de Dios, yo hice un pacto con Dios, pero ¿qué Él hacía aquí? ¿Pero por qué está aquí? Y el enemigo me hablaba y me decía que yo le pertenecía a Él, que yo no debía haber hecho un pacto con Dios, que yo era de su propiedad, que yo era de Él. Dice, tú eres mía y no me importa, te voy a destruir, voy a acabar contigo, te voy a destruir a ti y voy a destruir a tus hijos y voy a destruir a toda tu familia. Tú eres mía, te voy a destruir. Y él me repetía una y otra vez, ¿verdad? Que él quería destruirme y que yo era de su propiedad, y yo asustada, yo no sabía qué hacer. Después, cuando se acaba esa visión, esa experiencia sobrenatural que yo tengo en mi casa, en la cocina, yo me quedé como aturdida y yo me quedé como que, ¿qué es esto? Dios mío, yo no entiendo, y me dio mucho miedo. Y recuerdo que cuando llegó el día domingo, fui a la iglesia y había campaña, y recuerdo, y jamás se me va a olvidar el nombre de ese evangelista, de ese predicador que se llama Eli Samuel. Esa noche había campaña y la iglesia estaba repleta, la iglesia estaba llena, y yo recuerdo que entre la multitud aquel hombre me señaló. Y me dijo, joven, pasa al frente, ven acá. Y allí, para hacerle la historia larga, corta, aquel hombre delante de toda aquella multitud, el Señor le reveló mi pasado, el Señor le reveló mi niñez, el Señor le reveló mi padre, el Señor allí delante de todo el mundo. Él me decía, mira, porque te veo que desde niña estás sufriendo, te veo el maltrato, tú has sido víctima de abuso, tú has sido víctima de maltrato, tu padre fue un alcohólico y tu padre los quiso hacer daño a todos ustedes, pero la mano de Dios te ha guardado y la mano de Dios te ha librado. Y allí todo el mundo se enteró de mi vida personal, allí todo el mundo supo que yo había sido víctima de abuso y que mi padre era un alcohólico. Incluso el Señor mencionó en aquella ocasión cuando el Señor lo estaba usando y me dijo, mira, porque tu padre hizo pacto con el enemigo y tu padre los entregó a todos ustedes y a Satanás, pero en esta hora vamos a orar para que Dios rompa y cancele ese trabajo, que Dios cancele y rompa ese pacto, porque el enemigo te está reclamando. El enemigo dice que tú eres de él, el enemigo te está reclamando a ti, a tus hermanos, para él, porque tu padre los entregó a él. Bueno, allí el Señor me ministró de una manera increíble, que yo lloraba en el altar y yo no podía creer lo que me estaba pasando, y yo decía, pero ¿qué es esto? Este hombre conoce mi vida, ¿quién es él? Yo no lo conozco, él no me conoce a mí, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo no entendía, pero qué lindo que Dios usó a este varón de Dios para hablarme a mi vida y para hacerme entender que aunque yo le servía a Dios, aunque yo asistía a la iglesia, el enemigo de las almas me estaba reclamando porque mi padre había hecho un pacto y porque yo había sido entregada a él. Pero qué lindo, ¿verdad? Que Dios siempre llega a tiempo, y en aquella hora ese hombre oró por mí. Sí, tengo que decirle que de todas maneras, ¿verdad? Ese pacto se rompió, ese pacto se destruyó, y le damos gloria a Dios por eso. Pero claro, el enemigo no está contento, el enemigo no está feliz, y él continúa. La guerra sigue, las batallas espirituales siguen, las experiencias sobrenaturales horribles siguen pasando. Pero lo más importante es que cuando a mí me sucedía en el pasado, yo no conocía a Dios y no tenía la autoridad de Dios. Pero ahora en el Evangelio, ahora en el Señor, Dios nos da una autoridad que yo no conocía y que yo no sabía, y que yo la vine a entender cuando yo vine al Señor. Después que yo vine al Señor, después que este hombre es usado por Dios de una manera poderosa, el Señor me enseñó que ahora, me decía cuando me seguían los ataques, que yo no entendía, y le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me siguen atacando? ¿Por qué me siguen molestando? Me dijo, no, ahora tú tienes autoridad, tienes una autoridad para reprender, una autoridad para ordenarle a los espíritus que salgan de tu hogar y que salgan de tu casa, y en el nombre de Jesús tú los reprendes, en el nombre de Jesús se tienen que ir, en el nombre de Jesús tú oras, en el nombre de Jesús todo es cancelado y todo es roto. Esto es una guerra espiritual constante, una guerra espiritual, gloria al nombre del Señor, que mucha gente que no conocen a Dios están batallando y la están librando como la libré yo. Y yo quiero decirte en esta hora, tú, amado hermano, que me estás escuchando, amiga, que me estás escuchando, amigo, que me estás escuchando, que si tú estás siendo atacado por espíritu, si alguien, ¿verdad?, por hacerte daño te hizo a ti un trabajo de brujería, quiero decirte que el único
que te puede ayudar a ti es Dios. El único que puede romper todo pacto, que puede romper todo trabajo de brujería y de hechicería en contra de tu vida, y el único que puede romper los planes de Satán se llama Dios. Él es el más poderoso que el que está en el mundo, y en el nombre de Jesús todo eso puede ser roto y cancelado. ¿Sí? Quizás en tu desesperación has ido a diferentes lugares como yo. Quizás en tu frustración has visitado diferentes sitios buscando una respuesta, buscando una salida, buscando ayuda. Pero déjame decirte que ellos no van a poder ayudarte. El único que te puede ayudar, que te puede librar y que te puede salvar se llama Cristo. Dios es el único que tiene el poder sobre las tinieblas, y delante de su presencia tiembla la tierra y también los demonios, y solamente Él te puede ayudar. Busca ayuda al Señor, pídele al Señor que te ayude, clama a Dios. Pídele al Señor que te ayude, porque Él es el único. Quiero decirte que Él es el único que te puede ayudar. En el nombre de Jesús, Dios te puede ayudar. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios mío, en esta hora, que seas tú glorificándote en toda vida y en toda persona, Señor, que está siendo atacada. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén.